Soy ecuatoriana. Soy ecuatoriana, soy de Ecuador, en parte de la sensibilidad ecuatoriana. Cuando un grupo de científicos espiritualmente cristianos, en cuanto a su pureza también, y ahorita dentro de Cristo. Ok, muy bien. Entonces, pensamos en otra cosa. Si ustedes llegaron a otro país, tal vez van a los Estados Unidos, y alguien le preguntara, ¿quién es? ¿Quién es usted? ¿Qué sería la primera etiqueta que vas a poner sobre su identidad? ¿Qué es la identidad más importante o más significado que va a decir? Va a decir, soy mujer, soy hombre, soy humano, soy... Conteste esa pregunta. ¿Quién es? ¿Soy qué? ¿Soy peruano, colombiano? Okay. Sí, muy bien. Entonces, esto tal vez les ayuda a ver que esa idea de contraste, llegando a los Estados Unidos, tal vez la identidad más importante o lo que viene primero sería su nacionalidad. Yo soy de cierto país, pero estando aquí en Perú no tiene mucho significado para los peruanos decir soy peruano. Eso no es lo más importante. Ya tomo como algo ya dado. Tal vez notaron que yo dije soy cristiano, no soy musulmán. Aquí eso no tiene mucho significado. En Malasia, donde yo vivía, eso sí era un punto importante. Y ahí estaba la división, la contraste de que soy de este grupo, no de otro. Y esa distinción es importante en ese contexto. Aquí no tanto. Tal vez aquí más importa saber si eres evangélico o católico. Esa división es más destacado, tiene más importancia para algunos, por lo menos. Entonces, esa nos da la idea de que la identidad y el sentido de comunidad no solamente es algo inherente, algo que siempre llevamos, sino que es algo que manejamos, que podemos manipular y que depende mucho del contexto, de con quién queremos tener la solidaridad, con quién queremos tener una separación. Y podemos manejar y manipular nuestras identidades de esta manera. Y como somos miembros de varios grupos, eso es algo que nos sirve como una herramienta de identidad. Podemos decir, bueno, en este contexto lo que es más importante es identificarme como un hombre, no como mujer. Hay muchas diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, yo como hombre, yo digo eso. O algunos de ustedes, yo como mujer pienso así. Entonces, esa distinción es importante. Es lo que surge para separar, para unificar que todas las mujeres quieren hacer algo y los hombres no. Entonces, ahí está la división o la diferencia entre las comunidades, entre las identidades. Entonces, podemos manipular nuestras identidades y las comunidades también, como grupos enteros también, tienen unas identidades que quieren y que pueden manejar y que pueden manipular, que pueden usar, que en algunos momentos vale mucho enfatizar las diferencias, las divisiones, nuestra separación, nuestra autonomía. Y en otros contextos eso no es tan importante.
Entonces, uno puede participar en varias comunidades, varias identidades. Y eso es un concepto que nos ayuda a entender qué está pasando en muchas comunidades, que son comunidades que tienen múltiples identidades. Y especialmente con el aumento de contacto que nos trae la globalización, estas comunidades tienen que aprender o que tienen que tomar decisiones de cómo vamos a manejar las múltiples identidades que tenemos a nuestra disposición. Vamos a enfatizar que somos indígenas, vamos a enfatizar que somos ciudadanos de nuestra nación, vamos a enfatizar que somos mujeres o que somos hombres, cuáles son las líneas de separación y las fronteras que nos unifican en estas identidades. Entonces es más complejo que pensar en solo una comunidad, sino que tenemos que pensar en que estas agrupaciones de personas que tal vez viven todos en el mismo lugar, pero tienen múltiples identidades y pueden manejar eso para su ventaja y a veces para la desventaja también, porque muchas veces no entienden qué están haciendo o qué son las consecuencias de varias decisiones. Y también queremos hacer la distinción, y ya esto mencioné, de la terminología que usamos. Antes solíamos usar este término de comunidades minoritarias, y eso es un término bastante ambiguo, porque muchas veces en muchos lugares lo que llamamos una comunidad minoritaria realmente tiene el mayor número de personas. En Guatemala las comunidades minoritarias eran la mayoría de la población de la nación. En Guatemala, bueno, cuando yo fue como 80, 100%, 90% de personas indígenas. Pero los indígenas eran los pueblos minoritarios, el pueblo minoritario, porque no tenían el poder, no tenían la pobreza cívica, la pobreza material, todo eso de que hablamos ayer. Y por eso algunos han dicho que eso no es un término adecuado, porque realmente no representa la realidad, que estas comunidades no son minoritarias, sino que son minorizadas. Son comunidades que han sido dominados, han sido explotados, que no tienen todas las posibilidades de gobernarse, de tomar sus propias decisiones. Y eso es algo que ha sido un proceso de siglos de minorización, que ellos, aunque son muchos, realmente no tienen poder, no tienen la autonomía que deben tener como un grupo, o que concuerda con su población, por ejemplo. Que si estamos en una democracia donde la mayoría manda, entonces, ¿por qué ellos no mandan? ¿Por qué no tienen el derecho de tomar las decisiones? Entonces, podemos definir la minorización como un tipo de una clase de pobreza, una falta de poder o de autonomía. Y muchas de las comunidades que hablan los idiomas minorizados, son en esta situación. Otro término que es un poco más menos cargado es este término de comunidades no dominantes. Entonces, y podemos hablar de comunidades dominantes y de comunidades no dominantes, de idiomas dominantes, de idiomas no dominantes. Entonces, pueden pensar, no vamos a usar el tiempo para discutir la segunda pregunta allí, pero ¿cuáles son las maneras en que una comunidad local puede sufrir de pobreza? Y como mencionamos ayer, hay por lo menos esa
esas cinco caras de pobreza que mencionamos. Puede haber otras categorías, otras clasificaciones de pobreza o de falta de poder también. Y hay otros términos que podemos usar como comunidad local. Quiere decir que es un grupo específico en cierto lugar, muchas veces minorizada, muchas veces sin poder, pero no siempre. Que cada pueblo, cada aldea, cada localidad puede tener sus propias características como una comunidad. Y el idioma es una manera en que podemos marcar nuestra identidad. Entonces, todas estas diferencias, vamos a hablar de la variación lingüística, todas estas diferencias de acentos, de dialectos, representan una manera de marcar nuestra identidad. Que ella es de Argentina, pero no es porteña. Esto quiere decir que habla de cierta manera, que los porteños hablan de otra manera y uno puede notar casi inmediatamente que uno es porteño por su manera de hablar. No solamente porque vive en cierto lugar, pero sino que tiene su acento, tiene su dialecto, su manera de hablar. Todos los dialectos regionales son una manera de marcar la identidad de un grupo, de distinguirnos. En los Estados Unidos hay muchas veces hay controversias sobre los dialectos regionales, que hay personas del norte, personas del sur. En el sur de los Estados Unidos hay varios dialectos, que uno que es de Alabama no habla como uno de Texas, y ellos pueden distinguirse. Y muchas veces se han preguntado, ¿por qué con todas las emisoras, con la educación, con la televisión, con todo que hay en que todos estamos escuchando un inglés americano estándar, ¿por qué se mantienen estos dialectos? Y es que es una cosa de identidad. Si yo no soy del sur, pero si fuera yo del sur y regresara a mi casa y comenzaba a hablar como alguien del norte, toda mi familia, mis vecinos, mis amigos me van a preguntar qué te ha pasado. ¿Por qué no quieres estar con nosotros? ¿Por qué estás jactándose de ser mejor de nosotros? ¿O de no ser de aquí? Entonces, así se mantiene la identidad, manteniendo estas formas de hablar. Entonces, el idioma es un marcador de la identidad. La ropa puede ser también, la comida, la forma de la casa, las actividades de trabajo, de vocación, que somos pescadores, somos cazadores, somos mecánicos, somos lo que sea, que esto también puede ser un marcador de la identidad de un grupo. Entonces, usamos todas estas actividades, todas estas herramientas para construir y para mantener una identidad. Y eso es algo que es muy dinámico, se puede cambiar, casi siempre está cambiando, está en un proceso de desarrollo, de cambio, pero estos marcadores de identidad se mantienen para separarnos y para unificarnos. Y esas fuerzas son muy, muy importantes y muy fuertes. Entonces, podemos pensar en hoy en día es más común tal vez pensar en comunidades virtuales, que podemos participar en comunidades en línea, usando los medios comunicativos para compartir ciertos marcadores. Entonces, hay personas que pertenecen a una comunidad porque comparten la misma música. Les gustan los rancheros, les gusta la salsa, sabe que les gusta la música clásica. Entonces, uno puede formar una comunidad virtual que todos escuchamos la misma música, compartimos
nuestros comentarios, encontramos una grabación de cierta música, lo compartimos y así se forma una comunidad por estos intereses y actividades comunes. Fotografías compartidos. Hay personas que comparten videos de gatos en línea. Es una comunidad de personas que solo ponen videos de gatos porque son chistosos, son interesantes y eso es una comunidad. Videos compartidos y nosotros estamos formando una comunidad porque tenemos un curso compartido. Al terminar su tiempo aquí en CILTA, ustedes van a ser miembros de una comunidad lingüística, una comunidad de lingüistas, vamos a decir. No, porque van a compartir conceptos, van a compartir vocabulario, van a compartir deseos de trabajar de cierta manera, van a compartir destrezas. Entonces, todo eso sirve para marcar una identidad. Eso me sorprendí cuando comencé a estudiar la lingüística en la universidad, que yo no me consideraba un lingüista, pero entré a una clase y el profesor dijo, ahora, ustedes son lingüistas, dígame esto. Y yo estaba mirando, ¿dónde están los lingüistas? Pero él, como ya estaba entrando en esta comunidad, ya tuve que aprovechar la identidad y llamarme un lingüista, aunque todavía estaba aprendiendo cómo ser lingüista. Muy bien, entonces hay comunidades virtuales. Entonces, en sus mesas comparten con los miembros de su grupo algunas de las comunidades a que perteneces. ¿Cuál de estas es la comunidad de su identidad principal? Ya mencionamos algunos, pero pueden compartir un poco más. ¿Cómo se reconoce que otra persona es miembro de la misma comunidad? Y si una persona no conocida le dijera que es miembro de su comunidad o de la comunidad, ¿cómo se sabe que realmente no es? Entonces, si yo le dijera, bueno, soy argentino, ¿cómo saben que realmente no es la verdad? Entonces, discutan un rato, unos 5 minutos nada más, y vamos a escuchar algunos informes después.
Muy bien, vamos a escuchar unas 2 o 3 informes, no todos, pero si algunas de las mesas o los grupos quieren informar. Entonces, ya vamos a seguir, por favor. Están disfrutando demasiado. Vamos a... Muy bien. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál de estas es la comunidad de su identidad principal? ¿Es difícil contestar esta pregunta o no? Ok, tal vez 2 esté aquí y vamos a escuchar también de los a distancia, si pueden darnos el resultado de su discusión sobre esta pregunta. Bueno, aquí discutíamos sobre cuál es la comunidad de su identidad. Compartíamos los 4, uno que desean y que pertenecen en un comité de desarrollo lingüístico y así. Cada uno da su punto de vista, qué comunidad pertenece. Por ejemplo, de Rebeca tendría que pertenece a un grupo de derecho de México, pero comparten, un grupo de identidad, pero en diversas países
se identifican, por ejemplo, con la vestimenta, ¿no? Como les decía, tenían una playera naranja, de Perú, tenían otro tipo de vestimenta. Ok. Muy bien. Otro grupo de aquí y después vamos a escuchar a distancia si hay unos voluntarios ahí. Pues, Buenas tardes. Por ejemplo, yo soy nomansiguenga, pero yibambiana. Y soy nomansiguenga, pero hay otros pueblos que son nomansiguenga y hablan de otra forma, por ejemplo, de Sonomoro y de Mancarunquiari, pero se visten con gusto como nosotros. Yo reconozco, por ejemplo, su forma de hablar, que ellos hablan diferente y nosotros diferente. ok, muy bien. Gracias. Muy bien, entonces algunos, tal vez dos a distancia. ¿Hay alguien que quiera informar? Mary, Olida o Mesías, los de Pucallpa, ahí están los de Huancayo. Adelante. Sí, por ejemplo, nosotros nos identificamos en la cultura huanca, ¿no? Por su gastronomía, la comida, ¿no? Que es muy peculiar. El idioma huanca, huancalima. También por el huaylas, es un baile muy característico de la zona. También hay otro tipo de baile como el tectashanti, que también aquí hay, ¿no? Y principalmente por lo que apreciamos el idioma, lo valoramos y también compartimos con muchas personas que les gusta hablar el idioma huanca, ¿no? Entonces, con todos ellos nos identificamos como una comunidad con una identidad peculiar, ¿no? Muy bien. Entonces, uno más. Lida, adelante. A la primera pregunta, yo me identifico como comunera de la comunidad campesina de Guayucachi, comunera activa, que estoy inscrita en el padrón general de la comunidad, y a la vez este libro está inscrito en registros públicos. Y pertenezco a esta comunidad donde compartimos diferentes manifestaciones culturales, ¿no? Ya sea baile, comida, vestimenta, lenguaje, ¿no? Eso es mi participación. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo definimos comunidad? Podemos pensar en tres aspectos de lo que forma una comunidad. Conocimientos compartidos. Es decir, que si somos de la misma comunidad, tenemos conocimientos compartidos. Si es una comunidad de música, conocemos la clase de música, conocemos los cantores, las canciones, la manera de hacer la música, toda la información sobre ese contenido. En comunidades étnicas hay conocimientos de cómo vivir, cómo sobrevivir en el entorno en que están, cómo sembrar, cómo pescar, cómo cazar, cómo hacer todas las artesanías, cómo hacer la comida. Entonces, eso son conocimientos compartidos. También hay objetos materiales compartidos. Hay nombres de cosas, hay cosas, herramientas útiles que tenemos que pertenecen a nuestro grupo. Y tal vez están muy similares a los de otros grupos, pero siempre hay cierto estilo, ciertos diseños que son nuestros. Entonces, aunque tal vez es solo una espada, pero es nuestra clase de espada. O es una blusa, pero es el diseño de nuestra blusa que nos identifica. O nuestras casas. Vivimos en casas de cierta forma. ¿No? Algunos son redondos, algunos son cuadrados, algunos son de múltiples niveles. Entonces, eso son objetos materiales
compartidos. Y también hay normas de comportamiento compartidos. Sabemos cómo saludar, cómo mostrar cortesía, respeto. Sabemos con quién debemos tratar de cierta manera, con quién, cuando alguien está actuando mal. Hay normas de comportamiento que también nos unen y que nos separan de otros grupos. Una cosa que tuve que aprender cuando fui a Guatemala y comencé a vivir entre los quichés es que los jóvenes, cuando llegan a un anciano, siempre se hincan y ponen su cabeza para que el anciano le dé una bendición. Entonces, al principio eso me sorprendió, que los jóvenes, que los niños estaban llegando conmigo y hincándose, y yo no sabía qué hacer, por qué está haciendo esto. Yo iba a darle la mano, pero él estaba actuando de una forma no esperada para mí. Entonces, estas normas de comportamiento, entonces, ¿cómo hace una pedida de alguna cosa? Que es la forma cortés, apropiada de pedir algo. Muchas veces hacemos mal porque no sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo decir no? ¿Cómo decir sí? Hay muchos artículos en la sociolingüística escritos sobre cómo decir no en japonés. Porque casi nunca dicen los japoneses la palabra no. Ellos dicen ciertas frases que indican, parece que están de acuerdo, pero no completamente, y hay que interpretar que realmente están diciendo no. Pero me parece que están muy de acuerdo, que no hay ningún problema, que todo está bien, pero realmente no. Entonces, estos son las normas de comportamiento, que decir no en esa cultura sería muy brusco, una falta de cortesía. Entonces hay que aprender cómo comportarse en las culturas y en estas comunidades. Entonces, si uno quiere manejar la identidad o aprovecharse de la identidad, tiene que aprender los conocimientos, tiene que conocer los objetos, y también tiene que aprender las normas de comportamiento. Entonces, podemos aplicar esto al idioma también, pero vamos a pensar primero en mirar algunos ejemplos. A ver si funciona. Aquí hay unos ejemplos de conocimientos compartidos. A ver si conectamos. Vamos a plantar arroz en los campos del amor. Vamos a plantar arroz a la 1 y a las 2. Vamos a plantar arroz en los campos del amor. Vamos a plantar arroz a la 1 y a las 2. Vamos a plantar arroz, y después de acabar daremos gracias a Dios. Vamos a plantar arroz, y después de acabar daremos gracias a Dios. Vamos a plantar arroz, y después te daré mi amor. Vamos a plantar arroz, y al final todo va mejor. Vamos a plantar arroz, y después te daré mi amor. Vamos a plantar arroz, y al final todo va mejor. Si todos plantamos, mucho rendirá. La labor muy pronto acaba. Triunfará.
gracias a Dios. Vamos a plantar arroz en los campos del amor. Vamos a plantar arroz a la 1 y a las 2. Si todos plantamos, mucho rendirá. La labor muy pronto acabará. Juntas las manos siempre triunfarán. Juntos daremos gracias a Dios. Vamos a plantar arroz en los campos del amor. Vamos a plantar arroz a la 1 y a las 2. Vamos a plantar arroz en los campos del amor. Vamos a plantar arroz a la 1 y a las 2. Muy bien, entonces eso es un ejemplo de conocimientos compartidos. Toda esa tecnología de cómo sembrar arroz ahí en las Filipinas, usando terrazas, los tiempos de cuándo debe sembrar, cómo cuidar la cosecha, qué se hace con el arroz. Todo eso son conocimientos compartidos. Y ese grupo, los Bontoc, ellos lo hacen de cierta manera, tienen toda esa sabiduría de cómo hacerlo, lo enseñan a sus niños y así pueden mantener no solamente las cosechas, sino también la identidad, porque hay ciertos conocimientos que un Bontoc sí debe tener, sí debe saber de estas tecnologías, de esa manera de trabajar y vivir. Entonces, vamos a pasar al segundo, que es objetos materiales compartidos. Entonces vamos a ver unos grupos indígenas del Norteamérica. Y eso está hablado en inglés, pero hay subtítulos. So when we have the victory, we know we have many more victories we'll continue to fight and preserve, because we have deemed our language, our culture, our Chippewa travelers. This is a traditional style roach. It's made out of moose hide. This is the underhair of the porcupine, and each person has a different one. It's kind of your signature. It's so that you can identify someone from a long distance away.
bark is gathered in the springtime when it's loose on the trunk, and stored. The birch bark is stored rolled up, and the elm bark is cut off the tree and dried flat on the ground, and then used like shingles to cover the lodges. This lodge in Mohawk would be called adosara, which basically means house. This kind of style is all around the Great Lakes. For some people, this was a summer home. For the Iroquois people, the Mohawk, this would be a summer lodge if they used the lodge. When their family was out hunting and gathering things for the winter food supply, they would gather, hunt meat, dry it, gather berries, fish, dry it, and then bring it all back to communal storage in their lodge house, and the clan mother would take care of distribution during the winter time of all the food. A little fire in here, 10 people, it gets very warm. It's quite comfortable. Muy bien. ¿Cuántos objetos materiales vieron en ese video? La casa, instrumentos, los tambores, cantos, sí, todo esto del puercoespín, cosas así, y toda la vestimenta y todo. Entonces, estos son objetos materiales que se usan para unificar, para construir la identidad. Y este es una fiesta de artes de este grupo indígena. Durante casi todos los días ellos no se visten así, solo para estas fiestas usan esa ropa, cantan esas canciones. Y como escucharon, ellos hablan inglés bastante bien, perfectamente bien. Entonces, pero estos objetos son marcadores de su identidad indígena y ellos lo mantienen, los usan para mantener esa identidad y para transmitir los conocimientos y los objetos a sus niños, a las próximas generaciones. Entonces, vamos a ver algo sobre comportamientos compartidos. Esto es un poco más cerca a lo que nosotros conocemos. Un momento de cortesía. El saludo. El saludo tiene un gran valor simbólico porque dependiendo de cómo lo expresemos, será entendido como un gesto de cercanía, de relaciones profesionales o un mero gesto de cortesía. Siempre que nos saludan, se debe corresponder a este. Rechazarlo es considerado como falta de educación o síntoma de enfado. Dependiendo de las culturas, se realiza de diferentes maneras. Así los esquimales se frotan la nariz y los japoneses hacen una reverencia, ya que consideran antihigiénico estrecharse las manos. Una forma de saludo es con una expresión verbal, el tradicional buenos días o buenas tardes o simplemente hola, ¿qué tal estás? Aunque la forma más tradicional para saludar es el apretón de manos, siempre que vaya a estrecharla a alguien debe mirarla a los ojos. No hacerlo puede decirle que es una persona insegura con intenciones ocultas o miente.
Debemos cuidar nuestras manos, pues por ejemplo, es poco agradable darla a una persona que la tiene húmeda. El apretón debe ser breve y firme, pero sin Momento de rudeza. cortesía. Otra forma de saludar es el abrazo. Se utiliza entre personas que se conocen bastante o en ocasiones especiales. A veces se acompaña de unas palmadas en la espalda. El beso es otro tipo de saludo. Es un método cada vez más empleado tanto entre mujeres como entre hombres y mujeres en actos sociales y empresariales. Dependiendo de los países, se realiza de diferentes maneras. En Francia, Rusia y algunas naciones de Oriente se dan 3 besos, mientras que en España se dan 2 y en Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica se da 1. Se debe hacer con prudencia y tener en cuenta que en el saludo entre hombres y mujeres debe ser esta la que elija de qué forma quiere ser saludada, facilitando un gesto que lo demuestre. No es aconsejable besar a una persona que nos acaban de presentar. Para concluir, una recomendación. Si el saludo es en la calle y lleva gafas de sol, deberá quitárselas para que su interlocutor pueda verle los ojos. Dios te bendiga y procura ser cortés por la eternidad. Un momento de cortesía. Muy bien, ya saben cómo debemos comportarnos y saludar. Muy bien, entonces ahí puede ver que hay normas y estas normas varían según el país, según la cultura, y hay que entender que las personas sienten más o menos cómodo con ciertos comportamientos de saludar, de cómo mostrar respeto. En Asia, Japón, Corea, hay mucho así para indicar que uno sí está mostrando respeto. En los Estados Unidos se da la mano, no mucho se da un beso. Tal vez entre muy amigos, pero no mucho. Entonces, estas normas indican solidaridad, que somos de la misma comunidad, y también nos separan. Uno sabe que él es francés porque quiere besar. Entonces, eso es la manera en que podemos identificarnos, marcar nuestra identidad por nuestros comportamientos. ¿Cómo se hace para comer? Se usa tenedor y cuchara, se usan las manos. Yo fui a India, estaba ahí unas 2 semanas en un taller impartiendo una clase y me dieron, quiere que le traigamos un tenedor, porque todos comen con las manos. Entonces ellos sabían que yo no estaba acostumbrado de usar las manos y así querían saber, ¿podemos buscar un tenedor? No hay muchos, pero sí vamos a buscar. Entonces yo le dije, está bien, voy a aprender a comer con la mano. Y hay que usar solo la mano derecha, no con la mano izquierda. Y así hay ciertas normas de comportamiento. Me gusta mucho ir a los restaurantes de comida de India en los estados y usar la mano para comer. Ahí están todos los demás con sus tenedores y cuchillos y todo. Entonces, esas son las normas y los aprendemos desde nuestra niñez. No tenemos muchas veces no tenemos que tomar un curso de cortesía como este, sino que lo aprendemos. Sabemos cómo hacerlo porque somos miembros de la comunidad y compartimos la identidad. Entonces, cuando hacen como yo, ir a un restaurante en un contexto diferente y usar las normas del país de ese restaurante, es una manera de indicar que no soy como todos los demás norteamericanos. Yo sí conozco cómo comer como una persona de la India. Y así podemos manejar estos comportamientos igual que podemos manejar la vestimenta, la manera de hablar. Podemos usar todas esas herramientas para construir nuestra identidad, para comunicar un mensaje a otros de quién somos, quién soy y quién quiero ser, que sí quiero
identificarme contigo o no, no quiero identificarme contigo. Y así tenemos estas herramientas sociales para construir la identidad y para formar y mantener la comunidad. Entonces, podemos hablar de comunidades lingüísticas y esa es una distinción que vamos a hacer que nos es útil en el trabajo de desarrollo lingüístico. Podemos pensar en comunidades lingüísticas y estas son comunidades que compartan el mismo idioma, el conocimiento compartido de todo lo que es el idioma, lo aprendemos, muchas veces no sabemos otra manera de hablar, es un conocimiento que aprendemos desde que somos bebés y comenzamos a usar este idioma. Un idioma puede entenderse como un objeto, una colección de objetos materiales y culturales que compartimos, el código del idioma, los sonidos, las palabras y las estructuras. Yo sí puedo ser que conozco el español, pero no manejo bien todos los sonidos, no conozco todas las palabras, no manejo bien todas las estructuras. Pero sí, estos son objetos que tengo que aprender a manipular, a manejar. Hay más o menos una tecnología del idioma que tengo que dominar para poder decir que realmente soy hablante del español. Y los comportamientos compartidos, el uso del idioma y las normas de ese uso. ¿Cómo sé yo cuándo tratar a una persona con usted, cuándo tratarlo con tú, cuándo se puede usar vos? Estos son normas de comportamiento. Tengo que entender las relaciones sociales, las normas culturales, y estos también varían de país a país, de lugar a lugar, que algunos usan vos, otros no, y así hay que aprender cuándo se puede hacerlo. Entonces, una comunidad lingüística es un grupo que comparte el mismo idioma, tienen dominio de las formas, de las estructuras del idioma y también saben cómo comportarse dentro del idioma, usando el idioma en una forma correcta, una forma cortés que demuestra que es una persona culta y no una persona que no tiene cultura. Entonces, eso es una comunidad lingüística, son los hablantes de un idioma. Y esto es la perspectiva que siempre hemos tenido cuando pensamos en el trabajo de desarrollo lingüístico o en la traducción bíblica o en la alfabetización. Hemos casi siempre tradicionalmente pensado en una comunidad lingüística. Que yo fui a trabajar con el quiché, no con los quichés, sino con el quiché, con el idioma. Y yo estaba pensando en el quiché como el objeto de mi trabajo. La meta de mi trabajo fue desarrollar el quiché, ayudar a los hablantes, sí, pero mi enfoque fue sobre el idioma. Y todos los que hablan el quiché forman una comunidad, entonces eso es la comunidad que me interesa, la comunidad lingüística de los hablantes de cierto idioma o de un idioma específico. Con los cambios que hemos mencionado, con el contacto, encontramos que es muy raro ahora encontrar una comunidad que no habla, que habla solo un idioma. Eso ya no es muy común. Antes, hace 80 años, cuando comenzó el CIL, por ejemplo, eso fue la norma. Esperábamos que íbamos a llegar a la selva y
hemos encontrado un grupo aislado, monolingüe, y cuando hablamos de trabajar con esa comunidad, solo había un idioma en mente, solo había un idioma que fue el enfoque de nuestro trabajo. Pero hoy en día es muy raro encontrar, sí se puede encontrar personas monolingües, pero es muy raro encontrar una comunidad que no tiene personas bilingües o multilingües. Y eso es un cambio brusco que ha pasado durante los últimos 40, 50 años, de que con el contacto, con los aumentos de transporte y de comunicación, con la accesibilidad a la educación, que muchas personas, la mayoría de las personas en el mundo hoy son personas multilingües. Hay un chiste de que es una persona que habla 3 idiomas, se llama multilingüe. Una persona que habla 2 idiomas se llama bilingüe. Una persona que habla solo un idioma, un americano. Entonces, eso es una verdad que los norteamericanos, muchos no hablan más que un idioma, son monolingües. Pero hay muchas comunidades en los Estados Unidos que son multilingües, donde existen muchos idiomas, personas que son multilingües y que manejan esos idiomas en su comunidad. Entonces, eso es lo que debemos recordar, que hay que hacer la distinción entonces entre comunidades lingüísticas y comunidades de habla. Que los conocimientos compartidos en una comunidad de habla es un conjunto de idiomas. Es un repertorio de idiomas coexistentes entre personas que interactúan. Entonces, en muchas comunidades hay personas que manejan 2 o 3 o más idiomas diariamente, que ellos en su vida diaria están cambiando de un idioma a otro según el contexto, según las necesidades de su vida. Eso es muy común en Europa y es casi invisible en los Estados Unidos, aunque sí hay bastantes personas multilingües ahí. Pero sí existe un conocimiento compartido de varios idiomas, que una persona que pertenece a esa comunidad sabe cuándo debe hablar inglés, cuándo debe hablar su idioma de herencia, su idioma de originario, saben cuándo deben cambiar o cuándo no es correcto usar uno o el otro, y así tienen los comportamientos compartidos de cómo manejar ese repertorio de idiomas que tienen. Entonces, los objetos compartidos son los códigos de los idiomas en su repertorio lingüístico, que tienen gramática de los 2 idiomas o los 3 idiomas, tienen el vocabulario de los 2 o 3 idiomas que manejan, saben las estructuras y pueden cambiar de un idioma a otro. Y hay un fenómeno que vamos a tratar un poco al fin del curso, de que lo que se llama fluidez, no es fluidez de poder hablar bien, sino desde fluidez de que una persona no sabe qué idioma está hablando, porque tiene 5 idiomas que maneja y en la misma oración usa un poco de esto o un poco de otro, presta una palabra de un idioma, usa una estructura del otro y realmente no sabe. No se puede decir que esa oración fue en idioma tal o en el otro idioma. Entonces, ese fenómeno de contacto, de bilingüismo, de multilingüismo, es algo que también debemos tomar en cuenta, que las personas no solamente están manejando y manipulando identidades múltiples, sino que también están manipulando y manejando idiomas múltiples. Y eso es la realidad actual. Y entrar a una comunidad pensando que vamos a enfocar en solo un idioma en este contexto es negar la realidad, es no reconocer la realidad de que en esta comunidad se usan varios idiomas. No es malo, pero es la realidad. Hay muchas ventajas
de ser bilingüe o de ser multilingüe. Entonces no debemos negar a una comunidad la posibilidad de ser bilingüe, de tener la riqueza de manejar varios idiomas, sino debemos reconocer la realidad. Y el objeto del curso, lo que vamos a estar pensando durante todo el resto del curso, es cómo identificar los espacios apropiados para los idiomas que existen en el repertorio lingüístico de una comunidad. Entonces, eso es lo que es el reto, el desafío para estas comunidades, que ellos ya tienen varios idiomas. Eso no se debe negar, sino cómo aprovechamos de estas riquezas, de este tesoro que tenemos de múltiples idiomas, múltiples conocimientos compartidos, múltiples normas que podemos manejar, y cómo creamos un espacio donde cada idioma tiene su lugar, tiene sus funciones y se reconoce y se valoriza como algo importante y útil para la comunidad. Entonces, unos puntos que tal vez ya los he mencionado. Una comunidad monolingüe es simultáneamente parte de una comunidad lingüística, es decir, hay hablantes monolingües de español en Texas, hay hablantes monolingües de español en México. Ellos son miembros de la misma comunidad lingüística porque comparten ese idioma, comparten los conocimientos, las estructuras, las normas, aunque a veces las normas no están exactamente iguales, pero sí son monolingües, pero sí son miembros en distintos lugares, pero sí son miembros de la misma comunidad lingüística. Y una comunidad de habla puede participar simultáneamente en varias comunidades lingüísticas. Comunidades lingüísticas. Entonces, en los Estados Unidos, en Texas, donde vivo yo, hay hablantes de español que también hablan inglés, pero no hablan náhuatl, no hablan mixteco, pero en México sí hay hablantes de náhuatl que hablan español. Ellos son una comunidad de habla distinta de los hablantes del español en los Estados Unidos, porque sus repertorios son distintos. Pero los hablantes del español en los dos lugares pertenecen a la misma comunidad lingüística. Entonces, esa distinción a veces es un poco difícil captar al principio, pero cuando hablamos de una comunidad lingüística, pueden pensar, estamos hablando de los hablantes de un idioma. Si hablamos de la comunidad de habla, estamos hablando de las personas que comparten el mismo repertorio lingüístico, el mismo repertorio de idiomas que tienen a su disposición. Y esto nos ayuda cuando comenzamos a pensar en desarrollo lingüístico a base de la comunidad. ¿Qué es la comunidad que vamos a usar como la unidad de trabajo o la base del trabajo de desarrollo? Es la comunidad de habla. Son las personas que comparten el mismo repertorio de variantes de idiomas y que también comparten las normas de cómo usar esos idiomas. Entonces, no debemos pensar que podemos elaborar programas de desarrollo para dos comunidades de habla distintas. A veces se puede coordinar las actividades, pero cada comunidad de habla es única, tiene sus propias necesidades, su propia dinámica de uso de los idiomas dentro de su repertorio. Ya mencioné que en Texas, cuando voy a la tienda y hay una persona que yo pienso debe hablar español, que muchas veces trato de dirigirme a esa persona usando el español y no quieren, me contestan en inglés. Y eso fue para mí una sorpresa, porque habiendo vivido en Guatemala muchos años, casi 20 años, yo estaba acostumbrado
pensar que hablar el español es algo prestigioso, que con tantos indígenas en Guatemala y siendo extranjero, que si yo pudiera comunicarme con una persona en español, que eso fue lo más prestigioso, lo mejor. Entonces yo siempre, cuando podía, trataba de usar el español para indicar la solidaridad, el respeto, y eso fue el idioma más prestigioso en ese entorno. Regresé a los Estados y encuentro que hablar el español no es nada prestigioso, que las personas que tienen que hablar español lo hablan, pero generalmente prefieren usar el inglés. Entonces, eso fue un cambio de valores, un cambio de normas que no esperaba. Entonces, no podemos tratar los dos como la misma comunidad de habla, porque hay diferencias en normas, diferencias en comportamientos en cuanto al uso del idioma en estos contextos. Entonces, algo para discutir o pensar, mejor dicho. Programas tradicionales de desarrollo lingüístico entraron, como ya les dije, a las comunidades con un enfoque en una sola comunidad lingüística, es decir, los hablantes de idioma X. El SUM, el modelo, propone que tengamos en cuenta el repertorio lingüístico completo de la comunidad de habla. Ya les he dado más o menos la respuesta a esta pregunta, pero pueden pensarlo para sí mismos. ¿Qué nos motiva a plantear este cambio de perspectiva? ¿Y cuáles serán las implicaciones de este cambio? Si cambiamos nuestra perspectiva, que no estamos entrando a trabajar con un solo idioma, sino con el repertorio lingüístico de una comunidad, ¿qué implicaciones tendrá para, por ejemplo, un programa de traducción bíblica o para un programa de alfabetización? ¿Qué son las implicaciones de reconocer que la comunidad tiene más que un idioma que pueden manejar y que tal vez están a distintos niveles de desarrollo? Tal vez uno ya es escrito, otro no. Tal vez uno ya tiene literatura, el otro no. Entonces, qué son las implicaciones para si comenzamos a pensar así y no pensar, bueno, no importa qué pase en el español, yo me concentro en el quiché? Hay una diferencia grande en perspectiva. Entonces hay que pensar sobre eso y si quieren comentar en su diálogo, está bien. Si le viene algo, si pueden pensarlo por lo menos. Porque eso es uno de los cambios de perspectiva que del modelo SUM, que estamos pensando, como dije ayer, de una manera holística y no solo enfocando en el idioma. Entonces, eso es algo importante. Muy bien, hemos terminado un poco temprano. Es para compensar el día de ayer que terminamos un poco tarde. Entonces, gracias por su atención y nos vemos mañana. Esta semana sí tenemos clase el viernes. Entonces, mañana vamos a comenzar a pensar sobre los idiomas, los dialectos y la variación. Muy bien, gracias.